Porque un ganadero de 84 años puede predecir la lluvia con más precisión que el parte meteorológico. En 1961, ese hombre salvó toda su cosecha de trigo porque sus animales le avisaron de una tormenta que ningún almanaque había anunciado. Recogió el grano en pocas horas. Sus vecinos lo perdieron todo. Esa habilidad es una de las 15 que vamos a recuperar hoy. Al acabar este video vas a entender cómo la España rural dominaba conocimientos que hoy han desaparecido completamente. Habilidades que alimentaban familias, construían comunidades y mantenían viva una forma de vida que tardó siglos en desarrollarse y apenas décadas en borrarse. La España que sabía hacer todo. Hace 100 años la mayoría de españoles vivían en el campo. No había supermercados, no había fontaneros de guardia, no había técnicos de electrodomésticos. Si algo se necesitaba, se hacía. Cada familia dominaba decenas de habilidades: matar y curar el cerdo, ordeñar vacas, fabricar jabón, construir muros de piedra, guardar semillas para la siguiente temporada. Existía todo un cuerpo de conocimiento práctico transmitido durante generaciones. Saber que alimentaba, saber que abrigaba, saber que construía comunidades enteras alrededor de trabajos compartidos. Y en apenas 50 años, ese conocimiento desapareció. La industrialización, el éxodo rural, la modernización. Todo contribuyó a borrar en 2 generaciones lo que había costado siglos perfeccionar. Matanza que duraba todo el año. El invierno llegaba. Y en Extremadura, en Castilla, en Galicia, empezaba el ritual más importante del año: la matanza del cerdo. Era un acontecimiento familiar y vecinal. Toda la familia participaba. Los vecinos venían a ayudar. Era trabajo duro, pero también fiesta. Se mataba el cerdo. Se aprovechaba absolutamente todo. La sangre para las morcillas, las tripas para los embutidos, la carne para los chorizos y los lomos, la grasa para la manteca, los huesos para el caldo. Con sal, con pimentón, con tiempo, se transformaba un animal en comida para todo el año. Sin frigorífico, sin aditivos industriales, solo sal, humo y conocimiento. Técnica documentada en toda la España interior hasta los años 80. Familias que alimentaban a 8 personas durante 12 meses con el trabajo de un solo día intenso. Manos que extraían leche. Galicia, Asturias, Cantabria. El amanecer olía a hierba húmeda y a vaca. Antes de que el sol saliera, los ganaderos ya estaban en el establo. Ordeñar a mano no era solo apretar. Era técnica, era ritmo, era conocer a cada animal individualmente, saber cuál era nerviosa, cuál era tranquila, cuál producía más por la mañana. Los dedos trabajaban en secuencia, un movimiento preciso y repetido. La leche caía en el cubo con un sonido rítmico que llenaba el silencio del amanecer. Una vaca bien ordeñada producía más, una mal ordeñada se ponía enferma. La habilidad marcaba la diferencia entre prosperidad y pérdida. Hoy esa habilidad ha desaparecido completamente de las manos españolas. Cenizas que se convertían en jabón. No había jabón en las tiendas. O era caro, o no llegaba al pueblo. Pero las cenizas de la chimenea se acumulaban cada semana. Se recogían las cenizas. Se filtraban con agua formando lejía natural. Se mezclaban con grasa animal sobrante de la matanza. Se cocían durante horas, removiendo sin parar. Al enfriarse, el jabón estaba listo, duro, efectivo, que limpiaba mejor que muchos jabones comerciales modernos. Técnica documentada en toda la España rural hasta los años 50. Lejía casera que limpiaba ropa, utensilios y cuerpos sin comprar nada en ninguna tienda. Pero había algo más en estas habilidades que nadie valoró hasta que desaparecieron. Nubes que hablaban en silencio. El campesino miraba el cielo, observaba las hormigas, escuchaba el comportamiento del ganado y sabía con precisión lo que iba a pasar en las siguientes horas.
Cuando las vacas se tumbaban juntas, llegaba lluvia. Cuando las golondrinas volaban bajo, tormenta. Cuando las hormigas cerraban sus hormigueros, granizo. Se tomaban decisiones agrícolas basadas en esas señales: segar o no segar, regar o no regar, recoger o esperar. Los que sabían leer esas señales perdían cosechas mucho menos que los que no sabían. Era meteorología popular transmitida durante generaciones, más precisa que muchos instrumentos modernos para el clima local. Piedra que afilaba acero. La guadaña sin filo era peligrosa y agotadora. Un filo mal conseguido hacía el trabajo el doble de duro. Y las herramientas se desafilaban cada día de uso intenso. Se mojaba la piedra de afilar. Se sostenía la guadaña en el ángulo exacto. Se pasaba la piedra con movimientos precisos y rítmicos. No demasiado rápido, no demasiado lento. El sonido cambiaba cuando el filo estaba perfecto. Un tono diferente que el experto reconocía sin mirar. La hoja quedaba tan afilada que cortaba el pelo. Habilidad documentada en Galicia, Castilla y Andalucía. Afiladores de herramientas que mantenían en condiciones el instrumento más importante de la economía agrícola. Animales que araban sin resistencia. El tractor no existía. La mula o el caballo eran el motor de la agricultura española. Y engancharlos correctamente al arado era una habilidad que se tardaba años en dominar. No era solo poner el yugo. Era conocer al animal, sus mañas, su fuerza, sus resistencias. Había que hablarle, calmarlo, guiarlo con pequeñas presiones y sonidos específicos. Un animal bien enganchado y bien guiado araba más terreno en menos tiempo. Cansaba menos, duraba más temporadas productivas y no se rebelaba ni se lastimaba. Tracción animal documentada en Castilla, Andalucía y Aragón. Conocimiento de manejo animal que permitía a un solo hombre labrar hectáreas enteras. Lo que realmente había detrás de estas habilidades era algo que la modernidad destruyó sin entender su valor. Granos separados del tallo. El trigo crecía, maduraba, y había que separar el grano de la paja. En la era bajo el sol de agosto empezaba la trilla. Se extendía el trigo cortado sobre la era de piedra. Las bestias tiraban del trillo dando vueltas. Las ruedas de sílex rompían las espigas. El viento separaba el grano limpio de la paja. Era trabajo comunitario. Toda la familia. Los vecinos ayudando a cambio de que les ayudaras después. Jornadas largas pero llenas de vida social. Técnica documentada en Castilla, Aragón y Extremadura. La era como centro social de la vida rural donde el trabajo y la comunidad se mezclaban inseparablemente. Huevos conservados en cristal. Las gallinas ponían en primavera y verano, pero en invierno casi no ponían. Y los huevos eran imprescindibles todo el año. Se preparaba una solución de vidrio soluble en agua. Se sumergían los huevos frescos completamente. Se guardaban en vasijas de barro en lugar fresco. Los huevos duraban meses. Completamente comestibles. Sin frigorífico. Sin conservantes químicos. Técnica documentada en toda la España rural hasta los años 60. Vidrio soluble que sellaba los poros de la cáscara, manteniendo el huevo fresco durante el invierno entero. Grasa batida hasta convertirse. En Asturias, en Cantabria, en Galicia, la leche sobraba. Pero la mantequilla era cara y escasa. Había que fabricarla. Se recogía la nata acumulada durante días. Se metía en un recipiente cerrado. Se batía durante horas. Primero suave, luego con fuerza, siguiendo el ritmo que cada familia había perfeccionado. En algún momento la transformación ocurría. La nata se separaba en grasa sólida y suero líquido. La mantequilla aparecía. Se prensaba. Se salaba ligeramente. Se guardaba en tarros de barro cubiertos de salmuera. Mantequilla casera para todo el año fabricada con manos y paciencia. Carne que se curaba sola. La nevera no existía. Pero el jamón podía durar 2 años. El chorizo,
Un año. La cecina más todavía. El secreto estaba en la sal, el humo y el tiempo. Se frotaba la carne con sal gorda masajeando profundamente. Se colgaba en lugares con corriente de aire. En algunas zonas se ahumaba con leña de encina o de roble. Los microorganismos que pudrían se morían con la sal. La deshidratación preservaba. El humo añadía una barrera antimicrobiana adicional. Técnica documentada en toda España hasta los años 80. Embutidos caseros que se conservaban sin electricidad porque el conocimiento hacía el trabajo que hoy hace la tecnología. Brasas que nunca se apagaban. En Galicia, en Asturias, en los pueblos de montaña, el fuego del hogar nunca se apagaba del todo. Mantenerlo vivo era una habilidad en sí misma. Las brasas se cubrían con ceniza cada noche. La capa aislaba sin sofocar. El oxígeno llegaba justo para mantener el rescoldo vivo. Por la mañana se apartaba la ceniza. Las brasas seguían rojas. Se añadía leña nueva. El fuego se recuperaba en minutos sin necesidad de pedernal. Ahorro de recursos documentado en toda la España húmeda. El fuego que no se apagaba nunca representaba calor, cocina y seguridad durante los meses más duros del invierno. Uva que fermentaba en bodega. La vendimia terminaba. Y en La Rioja, en Galicia, en Cataluña, empezaba el proceso más alquímico de la agricultura tradicional. Transformar uva en vino. Se pisaba la uva en lagares de piedra. El mosto fluía. Se dejaba fermentar en tinajas de barro, controlando la temperatura con métodos centenarios. Se trasegaba en el momento exacto. El vino casero no era siempre perfecto, pero era el vino de la familia, el que se bebía en cada comida, el que se compartía con los vecinos. Proceso de fermentación documentado en regiones vinícolas españolas. Conocimiento enológico popular que producía vino sin laboratorios ni tecnología industrial. Semillas guardadas para siempre. La semilla que plantabas en primavera tenía que venir de la cosecha del año anterior. Guardarlas bien significaba tener cosecha. Perderlas significaba no tener nada que plantar. Se seleccionaban las mejores plantas, las más sanas, las más productivas. Se guardaban sus semillas en calabazas secas, en tarros de barro, en lugares frescos y secos. Año tras año, las semillas se adaptaban al suelo local. Cada familia tenía sus variedades propias. Su tomate, su judía, su maíz. Técnica documentada en toda España hasta los años 60. Patrimonio genético agrícola local que hoy ha desaparecido sustituido por semillas industriales patentadas. Piedras que duraban siglos. En Galicia, en Baleares, en los Pirineos, los muros de piedra seca separaban fincas, contenían bancales, protegían cultivos y se construían sin mortero, sin cemento, sin nada más que piedras y conocimiento. Cada piedra se elegía por su forma. Se colocaba con el ángulo exacto. Las piedras de la base eran las más grandes, las de encima más pequeñas. Cada capa encajaba en la anterior. Sin cemento, sin argamasa, el muro resistía décadas, siglos. Se movía ligeramente con las heladas sin romperse. Respiraba con el terreno. Construcción documentada en zonas rurales de toda España. Arte de la piedra seca que levantaba muros imposibles con manos expertas y cero materiales industriales. Ropa que nunca se tiraba. Los calcetines se agujereaban. Los codos de las chaquetas se desgastaban. Los bajos de los pantalones se rompían. Y tirar ropa era un lujo que nadie podía permitirse. Se zurcía. Se remendaba. Se ponían coderas y rodilleras. Se daba vuelta al cuello de la camisa cuando se gastaba por delante. Un jersey podía durar 10 años remendado correctamente. Un pantalón podía pasar de padre a hijo con las reparaciones adecuadas. La aguja y el hilo eran la tecnología de preservación más eficaz que existía. Habilidad documentada en toda España hasta los años 70.
tejido reparado que duraba décadas porque alguien sabía coser y porque nadie se podía permitir desperdiciar. El secreto que nadie quiso ver. Estas 15 habilidades no eran solo técnicas agrícolas, eran el sistema completo que mantenía a España viva cuando no había sistema industrial que lo hiciera. Cada habilidad resolvía un problema real. Alimentación, calor, ropa, construcción, preservación. No había nada decorativo. Todo era necesario. Todo era urgente. Y cuando llegó la industrialización, ese sistema fue sustituido. Las conservas por frigoríficos, el jabón de cenizas por detergente, los embutidos caseros por los industriales, la trilla por las cosechadoras. La sustitución fue rápida, demasiado rápida. No dio tiempo a registrar el conocimiento, a documentarlo, a preservarlo. Se abandonó con vergüenza, como si fuera evidencia de atraso y no de sabiduría. Lo que perdimos sin saberlo. No perdimos solo 15 habilidades. Perdimos la capacidad de ser autosuficientes, de producir lo que consumimos, de reparar lo que se rompe, de construir lo que necesitamos, y perdimos algo más profundo que todo eso. La dignidad de saber hacer cosas con las manos, la satisfacción de comer lo que has criado, la seguridad de quien no depende de sistemas que pueden fallar. Hoy, si falla el suministro eléctrico una semana, la mayoría de españoles no sabrían qué hacer. Nuestros abuelos sabían exactamente qué hacer porque lo habían hecho toda su vida sin electricidad. Quedan algunos que todavía recuerdan. Agricultores mayores que mataron cerdos, ordeñaron vacas, fabricaron jabón, leyeron el tiempo en las nubes, que vivieron toda su vida con estas habilidades como segundo instinto. Pero cada año quedan menos, y con cada uno que muere desaparece un fragmento de este conocimiento que tardó siglos en perfeccionarse. ¿Tu familia dominaba alguna de estas habilidades? ¿Recuerdas haber visto a tus abuelos hacer algo de esto que hoy te parece imposible? Dale a me gusta si este vídeo te ha mostrado una España que sabía hacer cosas que nosotros hemos olvidado. Y suscríbete para seguir recuperando el conocimiento de una España que sabía vivir sin depender de nadie.